¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Cristiano por el canal de la familia. Hoy es domingo 23 de septiembre y ya empezamos en la temporada más hermosa del año. Hablamos de la primavera con muchísimas noticias para compartir con ustedes en el ámbito cristiano. Pero antes que nada, vamos rápidamente a los titulares de la jornada. El Centro de Rehabilitación Transformando Vidas nos abre sus puertas para hacer conocer su ministerio con jóvenes adictos. El pastor Emilio Agüero, un luchador solitario, encuentra el propósito de su vida y se convierte en un guerrero de Cristo. La Iglesia Presbiteriana Reformada Esperanza nos relata el desempeño de sus funciones en una nota especial. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. En la conferencia internacional denominada ¿Quién cuida de mí?, se realiza nuevamente en nuestro país, esta vez en la quinta de Cuazatí. ¿Ustedes quieren conocer más detalles sobre esta noticia? Veamos el informe. Con el lema Cuidándose para Cuidar, la tercera edición de la conferencia internacional ¿Quién cuida de mí?, tiene como objetivo principal enseñar y concientizar a todo tipo de personas que cuidan de otras, pues quien cuida debería primeramente cuidarse de manera integral a sí mismo para poder cuidar a otros. Charlamos con el pastor Odenir Figueredo, coordinador ejecutivo de ¿Quién cuida de mí? La conferencia ¿Quién cuida de mí? Es la tercera conferencia que estamos haciendo. Hicimos una en Asunción, otra en Cuba y ahora estamos volviendo a Paraguay y haciendo la tercera conferencia internacional ¿Quién cuida de mí? El estrés, la frustración o agotamiento emocional ha llevado a muchas personas hacia la depresión, causando conflictos familiares, fatiga, síntomas que pueden hacer daño hacia la salud física, emocional y espiritual del pastor, capellán o cuidador. Dentro de estas perspectivas, la mejor opción es la preventiva. Por lo tanto, esta conferencia es de suma importancia. Estamos dando mucho hincapié al cuidador familiar. Este que tiene un hijo tetrapléjico o un hijo que nació con un problema neurológico o encéfalo, o alguien que está dependiendo totalmente, ¿verdad? Un papá, una mamá. Entonces, el cuidador familiar también necesita aprender cómo equilibrar sus emociones. Para esta cita están invitados oradores de diferentes partes de Latinoamérica. Esta conferencia será los días 26, 27 y 28 de septiembre en la Quinta de Cuazatí, Asunción. Para más información o preinscripciones pueden acceder a la web www.quiencuidademi.com o llamar a la Universidad Centro Médico Bautista al número 603-655. Y el pastor Víctor Val nos trae como cada domingo el editorial del Noticiero Cristiano. El tema de hoy, un loro del reino de Dios. El 21 de septiembre es el día de la primavera. Es también el día de la juventud. La primavera representa la renovación de la naturaleza y simboliza la creatividad del espíritu humano. Primavera y juventud son expresiones con mucha dinámica. Expresan un tiempo de alegría y de flores, de jovialidad y esperanza, de sueños y entusiasmos. La juventud paraguaya representa una tremenda riqueza para nuestro país. Mis felicitaciones a todos los jóvenes. Les tengo que confesar que cada año que pasa en mi vida crece mi sana envidia por la juventud. El 21 de septiembre también es el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo ha dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos. La intención es forjar una cultura de paz. La cultura de paz es el conjunto de valores y actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida de la persona humana y su dignidad. Así lo enfatizan las Naciones Unidas.
Las pioneras en la promoción de la cultura de la paz, de hecho, han sido las iglesias. Pero gracias a Dios que desde la Segunda Guerra Mundial también la sociedad secular ha asumido el compromiso de fomentar la paz y la buena convivencia entre los seres humanos. Al reflexionar acerca del potencial de la juventud, de los valores cristianos fundamentales como la cultura de la paz, planteo la pregunta acerca del protagonismo o de los jóvenes en nuestra sociedad. Y estoy pensando de una manera especial en aquellos jóvenes que pertenecen a alguna iglesia cristiana. Un famoso teólogo y conocedor de América Latina ha dicho que en nuestras sociedades hay muchos cristianos nominales. Cristianos nominales son aquellos que adoptaron las formas, los ritos y el discurso cristiano sin involucrarse seriamente. Son aquellas personas que rezan y repiten lo que se les enseñó, pero no marcan la diferencia ni en su propia vida y menos en su entorno social. Con todo respeto, pero me acordé del loro que hace algunos años atrás teníamos en casa. La gracia de un loro se encuentra en su capacidad de repetir exactamente lo que se le enseña. Cuanto más logra imitar la voz, las palabras e inclusive los silbatos, tanto más nos gusta el loro. Algunos amigos nos regalaron un loro hace años atrás, pero este loro no tenía gracia del loro. No repetía nada de lo que le enseñamos. Y esta experiencia me aclaró este hecho, por cierto, muy interesante. Del loro se espera que sepa reproducir exactamente lo que dicen otros. En esta capacidad de imitación está la gracia del loro. Si no lo hace, es un loro inútil. Ahora, los cristianos nominales son como un loro. Repiten, reproducen e imitan de una manera increíble el discurso, el rito, el ruido, las palabras, la jerga religiosa, inclusive a veces el gemido, como si fueran loros. El desafío que quiero lanzar hoy a los jóvenes es este. No caigamos en esta trampa del loro. No seamos cristianos nominales que no saben marcar la diferencia. Seamos militantes del reino de Dios, militantes de un nuevo mundo, militantes de una nueva sociedad, protagonistas de una nueva cultura, protagonistas de la historia de nuestra vida en este mundo. Estimados jóvenes, ustedes no tienen por qué ser cristianos nominales. El loro cristiano no tiene ninguna gracia. Puede que suene simpático, pero el cristiano comprometido con Jesús es un militante, es protagonista, es hacedor. Jesús te invita a poner tu vida sobre el altar, no una simple ofrenda. Jesús te invita a que tu vida hable, no simplemente que repitas vanas palabras. Palabras espirituales sin el respaldo de una vida diferente son palabras huecas, no tienen gracia alguna. El día de la primavera y también y especialmente el día de la juventud representa un tremendo desafío. Representa energía y acción, originalidad, creatividad, protagonismo, coraje, amor, renovación, entusiasmo, jovialidad y esperanza. Estoy consciente que la comparación con el loro podría ser ofensiva. No quiero ofender a nadie. Creo firmemente que a los jóvenes se les puede desafiar de una manera muy radical. Esto es lo que procuro hacer, porque tengo mucha confianza en la juventud, especialmente cuando ésta asume su papel de renovadores de la sociedad. Los grandes revolucionarios casi siempre han sido los jóvenes, pero no fueron los jóvenes tipo loro. Fueron los jóvenes protagonistas, luchadores, iniciadores. Fueron los jóvenes preparados y dispuestos a sacrificar sus privilegios, su comodidad y en muchos casos, su propia vida. Fueron los militantes. Queridos jóvenes,
Seamos militantes reales y valientes de un nuevo amanecer, forjadores de una cultura basada en los valores del reino de Dios. Hagamos historia, pero una historia diferente, una historia a la manera de Dios. Es Dios que desea crear una nueva historia con nuestras vidas, nuestra energía y nuestro protagonismo. En vez de ser un loro cristiano, yo quiero ser un militante del reino de Dios. En el marco del Día Nacional del Evangelismo que se desarrolló en nuestro país hace unos días, en varios puntos del país se desarrollaron varias actividades. La producción del Noticiero Cristiano llegó hasta el comedor de la iglesia Fuego Vivo, donde realizan una peculiar actividad para evangelizar con la palabra de Dios. Conozcamos la historia. Evangelismo no solo se demuestra con palabras, sino con acciones. Así lo hizo la iglesia Fuego Vivo del barrio Vista Alegre al implementar un comedor social, con el objetivo de proveer alimento a las personas necesitadas de la zona. Charlamos con una de las líderes, Suni Soler Presentado. Realmente un honor que también haya coincidido nuevamente con el comedor que estamos teniendo, no solamente por el Día de Evangelismo, sino que es una costumbre en este lugar que por lo menos cada un mes o cada 2 meses se realiza un comedor para atraer a las personas necesitadas. Esta iniciativa comprende varios aspectos y uno de los que más se destaca es la atención al espíritu y alma de la gente a más de sus respectivos cuerpos. Ponen en práctica el versículo bíblico, no solo de pan vivirá el hombre. También la palabra, lo principal en este lugar, queremos que ellos conozcan de Dios, queremos que ellos también crean en un Dios todopoderoso como lo hacemos nosotros y sobre todo que en algún momento de nuestras vidas también podamos ver que ellos tienen un cambio de vida. Y generalmente siempre son las mismas personas las que están viniendo. Luego de que los niños, adolescentes y adultos disfrutaran de un tiempo de compartir alimentos naturales y espirituales, para culminar la actividad, el pastor Efrén Páez de la iglesia Fuego Profético fue invitado por los pastores principales de la iglesia Fuego Vivo para orar y ministrar a todos a quienes llegaron al lugar. Este es el tiempo de que tenemos que hacer la obra de Dios y estaba viendo jóvenes por la calle evangelizando y Dios me honró en esta hermosa mañana que fui invitado por el pastor Marcelo y nos estamos gozando en la presencia de nuestro Dios. Vamos a una breve pausa y al volver vamos a comentarles la historia de una mujer, realmente un testimonio impactante, Laura Aguilera. Quería ser modelo, pero finalmente se decidió por seguir a Cristo. Los detalles de esta impactante historia y muchas más noticias aquí en Noticiero Cristiano al volver a la pausa. Como ya les adelantábamos antes de la pausa, vamos a conocer a continuación cómo hace el Centro de Rehabilitación Transformando Vidas para rescatar a cientos de jóvenes y adultos que están inmersos en el mundo de la droga y la adicción. Transformando Vidas en la actualidad cuenta con 33 jóvenes, los cuales están internados y en proceso de recuperación. A los mismos se les asigna diversas actividades para mantenerlos con la mente ocupada. Realizan la limpieza de sus habitaciones y entre las terapias ocupacionales se encuentra el cuidado de animales en granja. Estas actividades forman parte del proceso de restauración. Sin embargo, como centro de rehabilitación se enfocan primordialmente en el ámbito espiritual y en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Que el adicto sí se cura, que el adicto sí puede decir yo estoy libre de drogas, porque lo que nosotros no queremos es que ellos hagan una abstinencia, vivan por siempre con una abstinencia, sino que ellos se declaren libre. Para declararte libre solamente tenés que agarrarte de Dios, libre en Cristo, como les decimos nosotros a ellos. Hoy en día muchos de los jóvenes que llegan a conocer a Jesús y se encontraban en caminos cerrados pueden dar testimonio de cómo solo Él pudo cambiarles la existencia. Una mala combinación de fiestas y malas compañías hicieron que Juan a los 14 años cayera en las trampas de las sustancias alucinógenas como la cocaína y el crack. Y cuando estaba a punto de perderlo todo, decidió ir al centro de rehabilitación en búsqueda de una respuesta a sus quebrantos. Cuando tomé la decisión, cuando ya le estaba pidiendo a mi familia, por eso tomé la decisión de venir al centro de rehabilitación. ¿Sin la ayuda? No. ¿Por qué?
Porque Él te habla de muchas cosas que no te hablan en la calle, que no pasan en la calle. Y con la palabra de Dios, sí. Otra experiencia de Raúl Cáceres nos demuestra que el mundo vacío de los vicios y delincuencia no tienen un puerto seguro y que lo único que trajo verdadera libertad a su vida fue Dios. La droga ya me atrapó, me tuvo el diablo, digamos, bajo sus redes, ¿verdad? De no obedecerle a mi mamá y eso, y yo no quería saber nada de mi familia. Hasta que el efecto de la droga se terminaba y yo razonaba. Yo pisé fondo, me fui para buscar en una liga de un amigo, me hizo asaltar con él un negocio. Y yo caí en la comisaría, la comisaría porque estaba la comisaría más sucia, eso vinieron los derechos humanos. En vez de trasladarme a mí en otra celda, me trasladaron a mí en Tacumbú. Y gracias a Dios, a los 8 días me sacó de ahí y me trajo a este lugar. Por último, Jorge González asegura que Dios mismo fue quien lo libertó de las puertas del infierno. Yo tomé una decisión en que yo debería cambiar ya mi actitud, mi forma de pensar, en que ya soy un poco mayor, ya que las cosas ilegales ya tienen su costo y puedo parar en la cárcel. Ya que no paré en la cárcel, tengo que estar en su rehabilitación para que yo me recupere completamente y pueda seguir mi tratamiento, entonces puedo estar en la sociedad como un hombre hecho y derecho. Y yo creo que es Dios mismo el que te cambia, porque si vos te entregas a Él completamente, Él te ilumina. Y para hablar de la información deportiva, ¿quién mejor que el hombre de los deportes, Víctor Núñez, con toda la información en este ámbito? Víctor, buenos días. Buen día, Ale. Feliz domingo para todos. Hoy conoceremos la historia de Emilio Agüero Sgay. Él fue el mejor de las artes marciales en Paraguay, logró varios campeonatos también internacionalmente en 2 disciplinas, el kickboxing y el karate. Luego entregó su amor a Cristo. A Emilio Agüero siempre le gustaron los deportes, pero a los 17 años decidió practicar karate. Empezó a asistir tímidamente y luego fue subiendo de niveles. Más que por su valentía, fue su perseverancia como deportista. Integró la selección paraguaya de karate obteniendo una medalla en el torneo realizado en Brasil. Pero no lo practiqué seriamente hasta los 17 años, donde empecé con el karate, seriamente a practicar, y después de unos años obtuve 4 títulos nacionales en esa disciplina. Y después me mudé al full contact, que es otro tipo de arte marcial que es en un ring. Un año después, logró el título de campeón nacional de full contact y fue elegido mejor luchador del año por 2 años consecutivos por la prensa paraguaya. Incursionó también en el kickboxing, un deporte parecido al full contact donde no se usan protectores, se permiten rodillazos y patadas a las piernas. Con el kickboxing logró el título nacional y el título sudamericano. Toda una vida exitosa en el ámbito deportivo antes del llamado de Dios a su vida, y a pesar de que desde muy pequeño fue apartado por sus padres para practicar y leer la Biblia en una iglesia tradicional, habiendo recibido de ellos el temor de Dios y el respeto a los demás, su relación con Dios era fluctuante, con altibajos. Como una montaña rusa, no lograba tener una relación con Dios de manera personal. Yo ya era creyente cuando practicaba kickboxing, pero no era un creyente firme en la fe. Es más, si vamos al caso, yo a los 16 años me acerqué al Señor por primera vez. A los 21 años me empecé a ir a la iglesia de Gracia y Gloria, pero nunca estaba firme. Y una cosa, como te digo, me llevaba a la otra, y yo practicaba, y como que mi pastor me daba la libertad que Dios me hable. Él me decía, esto no te conviene, es violento, el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pero yo tenía una obsesión por eso. Su compromiso con Dios hizo que decida dar testimonio de su fe, mostrándole al mundo que como deportista también se podía seguir a Jesús sin tener que estar en los vicios y ser desordenado en su vida privada. A partir de esa decisión, en cada lucha usaba una capucha que decía luchador de Cristo. Al terminar sus combates, testificaba de Cristo. En consecuencia, comenzó a recibir invitaciones para dar su testimonio en colegios y universidades. Sin darse cuenta, estaba poniendo en práctica su llamado. En su mejor momento, con todas sus peleas ganadas, 6 títulos nacionales, 2 internacionales y 4 años consecutivos como mejor luchador del año, a los 27 años de edad se retiró del deporte y 2 años después inició su ministerio, lo que ahora es la Iglesia Más que Vencedores. En relación a los cristianos que practican deportes, destaca que tienen una gran posibilidad de influenciar a los demás. Los deportistas están comprometidísimos.
si son cristianos lo menos, en dar un testimonio de fe a una generación que lo está mirando, aunque sea en el deporte que le tocó. Por ejemplo, natación, no es famoso en todos lados, pero en la natación le conocen, bueno, que él se influencia en ese deporte. Y si Dios le da un deporte o una trascendencia, sea cual fuera su deporte, mucho más elevada y de mucho más influencia, con mayor razón tiene que hacerlo. Eso es categórico. Tenemos que testificar donde estemos, como estemos, pero para eso también tenemos que tener un testimonio, ¿verdad? No solamente hablar. Eso también es el compromiso que tenemos que tener. Y una esfera muy importante. En Brasil están ganando millones de personas gracias a la conversión de muchos deportistas de primer nivel mundial, ¿verdad? Kaká, por ejemplo, ¿verdad? Que le prohibieron poner la remera o levantar la remera y él pone en su champión, pone, su fútbol pone el testimonio de Cristo, porque ahí la ley no prohíbe poner nada. Y así, cuando uno quiere, puede. Y así también conoceremos a David Robinson. Él fue un basquetbolista integrante del equipo del Dream Team, el equipo más ganador que tuvo la historia del básquetbol, que logró la medalla de oro en Barcelona 92. También fue uno de los mayores récords tuvo en la defensa, en anotación, en todo eso fue en el equipo San Antonio Spurs de la NBA. Y también fue obviamente un gran cristiano conocedor de la Biblia. Conocemos entonces a David Robinson. Ladies and gentlemen, David Robinson. David Robinson es un antiguo jugador estadounidense de baloncesto que militó durante 14 temporadas en San Antonio Spurs de la NBA. Con los Spurs consiguió 2 anillos de la NBA en 1999 y 2003 y además fue nombrado MVP de la temporada en 1995. Debutó en la temporada 1989-90 en la que logró el galardón de Rookie del Año. Además de un excelso anotador, Robinson se destacó como un gran defensor. Muestra de ello fue el galardón de mejor defensor que se llevó en 1992. Con sus 2,16 metros de estatura jugaba en la posición de pivot. Es un cristiano fuerte y dedicado lector de la Biblia. Le gusta practicar música. Robinson no solo será recordado por sus destacados logros a lo largo de su carrera en la NBA, sino también por sus contribuciones a su comunidad. Brilla en el Salón de la Fama de la NBA porque dejó su puesto de superestrella para quedar en la inmortalidad. Aunque ya hace varios años se retiró del baloncesto profesional, todavía muchos fanáticos lo siguen recordando. Vivió toda su época al lado del mismo equipo, los Spurs de San Antonio, con el mismo número en el dorsal, el número 50. Su prodigiosa mano izquierda le mereció innumerables halagos por parte de la prensa y de sus colegas. Como poste de poder o centro se desempeñó como uno de los mejores de la historia de la liga. En el 2000 quedó dentro de los 50 mejores de todos los tiempos. También fue parte del ultra famoso primer Dream Team o equipo de ensueño, que defendió los colores estadounidenses en las Olimpiadas de Barcelona en 1992. Allí compartió luces con Larry Bird, Magic Johnson y hasta el mismísimo Michael Jordan, sin contar a otro centenar de estrellas de la NBA. En 1990 fue elegido el novato del año, en el 91 el mejor reboteador, en 1992 el mejor defensa, también en 1992 el mejor bloqueador, en 1994 fue elegido como el mejor anotador y en 1995 el jugador más valioso. En 8 ocasiones fue convocado para integrar el equipo de las estrellas de los Estados Unidos. Fue campeón en el cierre de su carrera en 2 oportunidades junto a otra gran figura, Tim Duncan, con quien formó la dupla conocida como las Torres Gemelas. Y esta quizás una de las mayores historias de humildad jamás registradas. Este corpulento atleta, que siempre se caracterizó por ser un caballero en la cancha, demuestra a plenitud lo que es ser un verdadero cristiano. A pesar de que las tentaciones nunca le faltaron, siempre sus acciones demostraron sus creencias y con cada oportunidad que tuvo frente a los flectores, aprovechó para testificar su fe en Cristo. Un ejemplo entonces de humildad. David Robinson, que él donó de su propia riqueza, donó $9 millones para la realización de una escuela, él y su familia, una escuela de niños para obviamente abrazar el amor a Cristo. Es interesante, Víctor, también recalcar que en el caso del pastor Emilio Agüeros Gay, que también tiene un programa por Red Guaraní, Sálvese quien quiera, y la pregunta que queda de tarea es, antes golpeaba a seres humanos, hoy golpea cabezas de demonios, siempre suele decir eso el pastor Emilio Agüero en su programa que va por el canal de la familia. La pregunta es, Sálvese quien quiera, ¿se llama así?
¿Refiriéndose al deporte que practicaba el pastor Emilio? No, lo que hay que decir es que obviamente la misma pasión que él le ponía en las artes marciales, obviamente le pone para... predicando la palabra. Predicando la palabra. Vamos a hacer una pausa entonces, dale, y seguimos con más Noticiero Cristiano. La Organización de Pastores Evangélicos del Paraguay realiza un retiro para esposas de misioneros y pastores. Conozcamos más sobre esta noticia en el siguiente informe. El segundo retiro nacional de mujeres de influencia y distinción que sirven en la Casa del Señor se llevará a cabo en la Casa de Retiros y Oración Marianela, en la ciudad de Aturá. Charlamos con el pastor Santiago Maldonado, presidente de la PEP. Una problemática que también vive actualmente todas nuestras esposas, o sea, las esposas de los pastores y líderes. Esta cita contará con la presencia de consejeras familiares que vienen desde Londrina, Brasil, como ser Carmen Paranagua, Elaine Sintra y María Antonieta Machado, todas de la Primera Iglesia Bautista de Londrina. Estamos necesitando crear un ambiente donde ellas puedan ser ministradas. Esta actividad será de acceso gratuito. Para mayor información, llame al número en pantalla. El 4, 5 y 6 de octubre próximo. Así que las hermanas que ven este programa, este noticiero, a prepararse y a inscribirse en la APEP, en la oficina central de APEP. Y para los que les gusta, así como yo, mucha guitarra, bajo y batería, a continuación van a conocer la historia del grupo de rock pop alternativo Vivo. Los integrantes de este conjunto se unieron con un mismo sentir de llegar a los jóvenes con el único mensaje de Jesús, que es de amor, paz y esperanza. Vivo se remite al nombre que tiene por objetivo impactar y que los oyentes convencidos puedan experimentar verdaderos cambios en sus vidas. Pusimos de acuerdo con Vivo que queríamos dejar un mensaje a través de las letras, realmente tanto para las personas cristianas como para las personas que no son cristianas. Obviamente enfocamos mucho más a las personas que no conocen a Dios, porque creo que hay una necesidad muy grande en Paraguay y en todo el mundo, que realmente hablemos más de Cristo, hablemos más de Dios, dejemos un mensaje de cambio a los jóvenes y a todas las personas. Que cada uno realmente pueda decir de repente en sus casas o pueda en cualquier momento, yo vivo, pero realmente yo vivo en la libertad de Jesucristo, digamos. Yo vivo realmente una vida cristiana. Yo vivo lo que sería el amor de Dios. Y realmente con ese nombre queremos dejar un mensaje, digamos. Como grupo se encuentran seguros de que lo que habla más fuerte que las palabras son las acciones. Por esa razón asumieron el compromiso de ser coherentes con lo que predican, para de esa manera ser ejemplo en todos los ámbitos de manera integral. Nos dedicamos bastante, no solo en el área musical, sino en nuestra propia área, en nuestras vidas. Somos personas normales, comunes, corrientes, con luchas, defectos, pero tratamos siempre del mensaje que nosotros damos poder vivirlo. Vivo ya cuenta con una pequeña pero productiva trayectoria, ya que han ofrecido conciertos en las iglesias, plazas, entre otros lugares. Y por el mes de la juventud, vienen realizando conciertos en los colegios nacionales de Mariano Roque Alonso con el objetivo de predicar las buenas noticias de Jesús, a más de llevarles buena música. La iniciativa grupal cuenta con el apoyo de varias iglesias de la zona. Ahora mismo estamos con un proyecto de tocar en colegios, estamos llevando todo lo que es la banda, todo el equipamiento, sin cobrar nada a los colegios para poder transmitir ese mensaje a todos los alumnos. Ibar Williams y Santiago Espínola afirman que en todos los procesos de sus vidas, Dios se encuentra presente, ya sea en las áreas espirituales, musicales y económicas. Si te gustan las redes sociales, podés ponerte en comunicación con nosotros a través del Facebook, ingresando al fanpage de Noticiero Cristiano. También podés hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección noticierocristiano@redguaraní.com.py. Estamos encantados de conocer tu historia y poder transmitirla a través de las pantallas de Red Guaraní, el canal de la familia. Pasando a otra información, vamos a hablar de la profecía del profeta Isaías, que habla del éxodo del pueblo judío que debe regresar a ocupar la tierra prometida en Israel. La organización internacional Ebenezer realiza para cumplir este objetivo una operación denominada Éxodo. Ebenezer Operación Éxodo es un ministerio fundado por Gustav Scheller que respondió al llamado de Dios para ayudar a los judíos a regresar a su patria en cumplimiento de la profecía bíblica.
El ministerio nació en un encuentro internacional de intercesores en Jerusalén en 1991. Desde entonces, la obra ha crecido a tal punto que Benecer ahora tiene oficinas y coordinadores nacionales de numerosos países. La visión que Dios nos ha dado, que nació en el año 1991 en Jerusalén, en medio de la guerra del Golfo, cuando había gente de 24 países intercediendo por Israel. Bueno, es el propósito de formar una red de oración, ¿verdad?, en relación a este principio, porque estamos viendo a la luz de esto que estamos leyendo también una creciente oposición de antisemitismo. Entonces, esto va a repercutir en los establecimientos de las comunidades que se encuentran en América del Sur. ¿Qué va a provocar esto, verdad? Una necesidad de movilización, ayudarles a regresar, porque no es designio personal, ni nacional, ni de la iglesia de regresarlos. Es Dios mismo el que lo dice, que lo regresa. Ya este ministerio está en más de 40 naciones, porque realmente no es un ministerio de una organización, es el ministerio de la iglesia. La iglesia está llamado para fluir con los propósitos eternos de Dios. Y sencillamente, si alguien no entiende los propósitos eternos de Dios para Israel, sencillamente no entiende los propósitos eternos de Dios. Enfocados en la visión que el Señor ha dado de que la convocatoria actual de Benecer Operación Éxodo será progresivamente asimilado en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, llaman a la Iglesia en las naciones a abrazar su responsabilidad bíblica de amor, cobijo y apoyo al pueblo judío. Y la iglesia que ama a Jesucristo va a amar las cosas que Dios ama, y Dios ama a su pueblo Israel. Y nosotros estamos llamados a apoyarlos con todo nuestro corazón, orando por ellos. Dice que nosotros debemos de pedir por el shalom, la paz, pero es más, el shalom es más que paz, es todo el bienestar completo, el propósito de Dios para Israel. Bendecido y bienaventurados y prosperados serán los que te aman. Bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que te maldijeran, dijo Dios a Abraham. Este es un ministerio que ayuda al pueblo de Israel a regresar a su tierra. Invita a apoyarlo, ya sea orando, sembrando financieramente o enviando pescadores. A la fecha, más de 120,000 judíos han regresado a Israel a través de este ministerio. Vamos a una breve pausa y al volver vamos a tener un contacto con Exteriores, pero usted sabe que siempre, como cada domingo, compartimos la noticia viva en el Noticiero Cristiano, de 7:30 a 8:30 por Red Guaraní, el canal de la familia. Quédate ahí, al volver mucho más aquí con el contenido de Noticiero Cristiano. A continuación les vamos a mostrar sobre el proyecto La Escalera. Y pongan atención, porque este proyecto trata de alcanzar a pacientes en estado terminal, predicando la palabra de Dios. La Escalera es un proyecto apoyado por la Sociedad Internacional Misionera SIM. Esta agencia se encuentra sirviendo a Dios en más de 40 países del mundo. Charlamos con el médico misionero Jonathan Lee, encargado de dar a conocer este nuevo desafío para las iglesias paraguayas. Este proyecto La Escalera está, vamos a decir, está hecho como para alcanzar una población muy definida, que son los pacientes terminales, aquellos que sufren de alguna enfermedad, de cualquiera que sea, y que sea, digamos, que esté en una etapa terminal de su vida. El significado de este nombre es que queremos ofrecerle la escalera a la gente no alcanzada por el Evangelio, para que ellos puedan, a través del Evangelio, ellos puedan, digamos, conectarse con el cielo. Este modelo ya dio resultados positivos en otras partes del mundo. Los casos más resaltantes se dieron en China comunista, donde no solamente el paciente decide recibir a Cristo como su único Salvador, sino también sus familias. Múltiples son las maneras de servicio, ya sea para los enfermos o familiares. Hay un gran número de pacientes terminales que aceptan a Jesús
como su Salvador antes de morir. Inclusive la familia del paciente también se convierten. Tenemos muchas historias de esas familias que luego, después del desenlace o de la muerte, del fallecimiento del paciente, se deciden a venir a la iglesia, se acercan al Señor. Para ser parte de este proyecto se necesita de una capacitación. En caso de estar interesados, pueden llamar a los números en pantalla. Destacamos la importancia de esta labor, que es un modelo inédito que nos desafía a ayudar a aquellos que ya perdieron la esperanza de ser salvados. Muchas veces en la vida tenemos metas y objetivos que no están acorde a la voluntad de Dios, pero cuando tenemos un encuentro genuino con el Creador, todo puede cambiar. Esta es la historia de Laura Aguilera, cuya vida cambió 180 grados tras encontrarse con Jesús. La gran mayoría de los jóvenes llegan a un punto en sus vidas en el cual toman la decisión de escoger los pasos puestos por Dios o irse por la vida y en muchas ocasiones sin rumbo fijo. Laura Aguilera no es la excepción. Ante propuestas sumamente interesantes de dedicar toda su vida, tiempo y esfuerzos al mundo de la moda, ella escoge ir por un camino de fin eterno. Me enfoqué en Cristo, busqué a Dios y dije, no, el que conoce a Cristo jamás se puede despegar de Él. El que conoce a Cristo realmente dice, no, yo no salgo nunca más de acá, no me puedo aburrir. Porque hay gente que pasa nada más y no le llega, pero el que llega a comprender la palabra de Dios es así, no salgo nunca más de acá, me encanta. En el proceso de elección de caminos, Laura dejó muchas tradiciones heredadas por su entorno y amistades que se convirtieron en malas compañías. Hoy, Laura insta a los jóvenes a no malgastar su tiempo y recursos en vicios, fiestas, ya que por más de que sean diversiones, las mismas son pasajeras y en ocasiones no terminan de manera positiva. Le insto a que realmente conozcan a Cristo y sepan qué Él hizo por ustedes, por nosotros, porque muchas veces es fácil decir, no me sale algo bien y no funciona, Dios es malo, y no es así. Realmente Dios quiere todo lo bueno para nosotros y no quiere en ningún momento perjudicarnos, no quiere que tu vida sea mala, y te insto a que lo conozcas personalmente porque no te vas a poder arrepentir. Ustedes saben que nos interesa estar en contacto con los televidentes, por eso pueden hacerlo escribiendo sus correos electrónicos a noticierocristiano@redguaraní.com.py y también entrando al fanpage en el Facebook, Noticiero Cristiano. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y también compartir los contenidos que tenemos con ustedes las 24 horas del día en esa red social. Pasando a otra información, van a ver ustedes a continuación el proyecto Palabras de Vida que realiza la Iglesia Presbiteriana Reformada Esperanza, un proyecto que busca alcanzar a miles de jóvenes con la palabra de Dios. La Iglesia Presbiteriana Reformada Esperanza inició en el año 1992 por el misionero Pablo Choi. Actualmente está a cargo del misionero pastor Dongham David Lee. La iglesia inició sus actividades evangélicas en la zona del Bañado Sur y posteriormente en la zona de influencia de su nuevo local. Primeramente la iglesia se dedicó como una iglesia así naturalmente misionera, ¿verdad? Dedicando un poquito a las personas del Bañado Sur, también para la gente que estaba alrededor. Después, cuando se hizo la mudanza acá, como estamos en una zona intermedia, se dirigió a las personas del barrio. Palabra de Vida tiene por objetivo llegar a cada persona, a cada hogar con la palabra de Dios, y surgió como una estrategia para no crear reticencia en la gente a quien se llevaba el mensaje de salvación. El medio de Palabras de Vida fue una forma de entrar para que la gente lea y luego pudimos hacer en forma semanal. Palabras de Vida son sermones de publicación semanal que se reparte por la zona de Asunción y Gran Asunción. Se puede leer o descargar de la página web www.evangelio123.org. Además de los textos bíblicos, la página cuenta con una galería de audio donde uno puede escuchar los sermones y las clases de estudio bíblico. El ministerio hospitalario se lleva a cabo los domingos en diferentes hospitales. Visitábamos principalmente el Hospital de Clínicas y desde el 2004, cuando sucedió el accidente del Ocoa Bolaños, comenzamos también con el IPS y así fuimos expandiendo, ¿verdad?
También, por varios años, se desarrolló el ministerio carcelario en la penitenciaría de Tacumbú. Comenzamos un estudio bíblico por medio de una persona que leyó este folleto y nos pidió si podíamos entrar a hacer un discipulado, y así comenzamos y estuvimos por 9 años. En el 2002 iniciaron el ministerio del comedor ambulante, que se realiza los días sábados por las calles de la ciudad. Se dividen en grupos para poder cubrir 7 zonas o esquinas de Asunción. ¿Se puede? Cada domingo ya vamos con Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero con otra historia de emprendimiento y fe. Aquí siguiendo con la noticia viva, hoy con Cristian vamos a descubrir un emprendedor muy particular. Vamos a descubrir su historia de fe. Ricardo Flores es un emprendedor en los negocios y en el deporte. Hoy nos comenta su experiencia personal con Dios. Empieza a los 7 años. Cuando fui presentado por un amigo a Jesús, como un amigo en común en ese momento, a mi edad de 12 años fui detectado con una enfermedad que era conocida por mis padres, pero no por mí, ¿verdad? Y eso le llevaron a mis padres a que yo practique siempre deporte, pero en un momento en el que ya estaba involucrado en la iglesia cristiana. Recuerdo que fui visitado por unos hermanos de la iglesia y me invitan a un culto donde fui visitado por ellos en ese día, pero al mismo tiempo fui visitado por Dios con un milagro de sanidad en mi vida. Nos cuenta su actitud ante las bendiciones que Dios le ha dado en su vida. En lo que hago, emprendo, sea el deporte, el comercio o la relación que tengo en mi familia, está basada en el sólido pensar de gratitud eterna por el milagro de Dios en la sanidad que Él me dio a mi vida. La palabra de Dios dice que debemos entregar las primicias de nuestros frutos. Ricardo nos relata cómo lo pone en práctica. Tomo el tema de los emprendimientos como la prosperidad que todo el mundo busca o la gente habla de una prosperidad. En el sólido pensar de que primero yo tengo que darle a Él, que es a Dios, la primicia de todo, ¿verdad? En cuanto no a mis ingresos, sino a mi vida. ¿Qué es lo que yo le puedo ofrendar a Dios como persona y en mi mente y en mi corazón? Yo le entregué a Dios toda mi mente, toda mi vida y mi corazón, y no es negociable mi vida con ninguna propuesta, ni económica, ni de negocios, ni de ningún índole. Todos debemos trazarnos una meta en la vida y para cumplirla se requiere de mucho sacrificio y fe en Dios. A los 15 años dedico una estricta vida a entrenamientos mucho más duros y me enfoco a ser el mejor ciclista del país, que por la ayuda de Dios realmente lo pude lograr con 15 años y medio, donde fue la cúspide del mucho sacrificio y de las metas a las cuales había que pelear. Nos manifiesta la clave para alcanzar nuestros sueños. Hay un solo camino que hace que cualquier joven pueda llegar a la plenitud y a los logros que pueda soñar uno en su mente. Se basa básicamente en un pasaje de la Biblia que dice de que por sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Ricardo Flores es un hombre que realiza con determinación y pasión su actividad deportiva y empresarial. Sigamos ese mismo ejemplo de poner con fuerza y entusiasmo nuestro día a día. Nos vemos el próximo domingo para conocer otro emprendedor de fe. Mientras tanto, con Guillermo y Ricardo vamos a andar en bicicleta. Ella trémula se ciñe toda entera al amado, con un dulce inconfesado adelante.
Muchas gracias Guillermo y Cristian, que se quedaron a dar un paseíto por el parque Ñuguazú, que no está nada mal de hecho para hoy, un día domingo en familia. Llegamos a la parte final de nuestro noticiero cristiano. Ustedes pueden encontrarse con nosotros próximamente el domingo que viene de 7:30 a 8:30 por Red Guaraní, el canal de la familia. Usted sabe que si es que le impactó alguno de los contenidos que emitimos hoy en nuestra emisión de Noticiero Cristiano, no dude en visitar una iglesia local, leer su Biblia diariamente y orar con el Creador, así como habla con otra persona. Dios existe y de hecho quiere salvar tu vida. Soy Alejandro López y nos volvemos a encontrar en la próxima edición en Noticiero Cristiano. ¿Qué pasa? En mi memoria crecerás y la ilusión de verte allá será mi fuerza al despertar, y así lucharé cada día hasta